Seguimos adelante con nuestro texto, 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 3 al 16. Vamos a estar hablando, ya comenzamos el domingo pasado y continuamos ahora y vamos a continuar por lo menos dos domingos más, tal vez tres, son de este mismo pasaje, pero bajo distintos títulos. Hoy día, el deber de socorrer al menesteroso en la iglesia local. De eso trata nuestro sermón en la vida, en el día de hoy, encuadrado, cierto, en lo que ya vimos el domingo pasado, pero que continuamos viendo, es todo parte de lo mismo. Entonces, el deber de socorrer al menesteroso en la iglesia local, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 16, y le voy a dar lectura. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El domingo pasado afirmamos que por el hecho de haber crecido en un contexto religioso abíblico, muchos involuntariamente separaron en algunos aspectos la conducta de la piedad. Lastimosamente, los hechos en nuestro contexto nacional y latinoamericano nos hablan de un menosprecio del prójimo, de la avaricia vestida de virtud, donde al tener ojos solo para nosotros, nos nubla la visión de las necesidades que nos rodean y que como criaturas de Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a brindar alivio y socorro según tengamos medio y oportunidad. Recuerdo un caso extremo, no único, de una mujer anciana y viviendo solo de su pensión mínima, enferma, y que sin embargo tenía un hijo abogado cuyo estudio jurídico está en el centro de la ciudad. Él desconoció a su madre desde que se recibió de abogado y antes. Fue realmente indignante. Fue así que hicimos caer sobre él todo el peso de la ley que él, paradoja de la vida, juró aplicar y que maliciosamente desconocía porque afectaba sus intereses. Leemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, que habrán hombres ingratos, sin afecto natural, implacables, crueles. En este caso, tanto la madre como el hijo eran impíos, ellos no conocían el Evangelio. Ambos, madre e hijo, eran religiosos, pero su forma de religión no afectaba a sus conductas. No es así como deben comportarse los hijos de Dios. No es así como se vive el Evangelio. Y en una sociedad con carencias, como la de entonces, la del tiempo de Pablo, y la nuestra, es menester observar algunas directrices apostólicas que hoy también tienen vigencia y actualidad. El versículo 3 nos dice: honra
a las viudas que en verdad lo son. Lo primero que vemos aquí es a qué tipo de viuda debemos honrar. Hay que discernir quién es menesteroso en realidad y dentro de la familia de la fe. Sin duda alguna había muchas viudas en Efeso, pero no todas eran cristianas. Seguramente había más necesitados, menesterosos y pobres fuera de la comunidad cristiana, pero no por ello debían destinarse los recursos, siempre limitados a todos sin discriminación. Por supuesto, hermanos, esto no elimina la compasión ni la misericordia. Debemos hacer lo posible de aliviar las legítimas necesidades del prójimo, pero a título personal y de acuerdo a los medios que tengamos para ello. Pero siempre debo discernir para no ser presa de engaño. Creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos sido engañados por alguien que aparentemente era necesitado, pero estaba engañando. Eso existe. Hay que discernir. Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, note, según tengamos oportunidad, a veces que no tenemos oportunidad. Pero si tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hay un orden para la caridad, para la misericordia, para la ayuda. Pablo no instruye aquí a Timoteo a título personal, como diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, tú tienes que apoyar a las viudas que en verdad lo son. No es el sentido del texto. Sino que está hablando de la responsabilidad que tiene la congregación como un todo. Él al frente y la congregación como un todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a dar cuenta por el contexto que no le está hablando a título personal. Y también debe discernir, pues hay viudas que pasan necesidad y no tienen familia que se ocupen de ellos. Ese es un tipo de viuda. Hay viudas que sí tienen familia. Y hay viudas que solo viven el presente y buscan el sustento como sea, o por ser jóvenes se exponen a peligros inusuales, peligros o habladurías. Veamos estos tres tipos de viudas. Entonces veamos en primer lugar la del primer grupo. Está descrita en los versículos 3 y en el versículo 5. Porque nos dice la viuda de verdad, las viudas que en verdad lo son. Son solo a ellas a las que la iglesia debe honrar. Aquí conviene una aclaración, hermanos, porque honra u honor, no nos referimos con esto solo a respeto. No. El concepto de honra y honor implica más que respeto, ya que se utilizaba frecuentemente para designar una ayuda financiera. Aquí entonces, honrar es no desamparar, proveyéndoles lo necesario para su sobrevivencia. Sería un deshonor al Evangelio que se viera una viuda en esta situación en la obligación de mendigar. Es viuda y ha quedado sola, dice el versículo 5. Por lo tanto, espera en Dios. No en actividad perezosa, en inactividad perezosa, sino que es, note, diligente en súplicas y oraciones noche y día. La expresión noche y día equivale a nuestro todo el día, pues el día para un judío comenzaba con la caída del sol. Es una manera de decir también que su vida diaria es caracterizada por la piedad, es decir, la devoción a Dios, eso es piedad, devoción a Dios y el amor al prójimo, eso es piedad. Esta orden apostólica suscita algunas preguntas, sin embargo. ¿Cómo es que se ordena proveer de asistencia financiera permanente a alguien?
¿De dónde sale esa ayuda? Tal vez Timoteo será alguien que tiene recursos. Es millonario. Timoteo. Bueno, Timoteo no tenía recursos personales. Muy joven comenzó a acompañar a Pablo y era su labor acompañarle. Numerosos textos nos indican que recibió permanentemente la ayuda financiera para realizar los viajes misioneros. Por ejemplo, veamos 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Pablo dice de él, Timoteo, hace la obra como yo. ¿Sí? Que ahí nos da algunas luces, ¿no? Esto es muy esclarecedor. Y él afirma en el versículo 11 del capítulo 16, ahí le dice a los corintios, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Encaminadle en paz. Cuando yo era niño, vivíamos en un lugar un tanto como era como medio semi-rural. Y mi abuela los fines de semana iba a mi casa. Y otra abuelita iba a ver a mi abuela y ahí mateaban ella todo el día mateando. Entonces, cuando ella se iba, mi abuela nos decía, ya, encaminen a la hermana hasta la ruta. Y ahí, ¿qué hacíamos nosotros? La acompañábamos hasta la ruta. Veíamos que cruzara la ruta y ya ahí tomaba ella su locomoción. Pero eso no es el sentido del verbo encaminar aquí en la Biblia. No es acompañarle, hacerle compañía. Si usted hace un estudio de la palabra en el Nuevo Testamento, significa aportar ayuda financiera para que concrete lo que ha sido llamado a hacer. En ese sentido encontramos la palabra encaminar en muchos pasajes. Aquí Pablo está diciendo, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Dónde está Pablo? Timoteo llegará a Corinto, sur de Grecia, y de ahí debe ir a Efeso. Ahí es donde estaba Pablo. Pablo estaba en Efeso cuando le escribe a los corintios. Timoteo dice, va a llegar a ustedes, pero cuando llegue a ustedes encomiéndenlo para que venga a mí, porque yo lo estoy esperando con los hermanos. Y él está en Efeso, y eso es suroeste de Turquía. Un viaje de más de 500 kilómetros cruzando el mar Egeo. Si hubiera algo recto, un avión, 500 kilómetros, en línea recta. O aproximadamente 1500 kilómetros si el viaje se hace por tierra, porque había que subir todo hasta Macedonia y luego bajar hasta el Asia Menor. ¿Quién debía correr con estos gastos? Para los que se le hace difícil, 1500 kilómetros es como desde La Serena hasta Puerto Montt. Son días. A comienzos del siglo XIX, el viaje de Santiago a Valparaíso era de 3 días. El primer día llegaba hasta Los Prados, el segundo día llegaba hasta Casablanca, almorzaba en Curacaví, y el tercer día llegaba a Valparaíso. Aproximadamente 150 kilómetros. Así que aquí Pablo en un versículo está hablando de un viaje de más de un mes. Él debía comer, debía dormir. ¿Dónde lo iba a hacer? ¿Acaso iba a llegar a un lugar y decir, oh, soy Timoteo? Y Pablo dice que, ¿cómo no? Sí, aquí tiene una habitación y comida y todo.
No se preocupe, está todo pagado. Sí. Además, otra cosa, los viajes no se hacían solos. El Imperio Romano hizo muchos caminos y los caminos frecuentemente eran vigilados por tropas. Pero había lugares donde no habían tropas y existía mucho el bandolerismo. Entonces, por eso que los viajes se hacían en grupo, no solos. Así que le diga a Timoteo que venga, quiere decir que va un grupo de hermanos en viaje. ¿Quién sustenta eso? Pablo le dice a la iglesia de Corinto que se ocupe de ello. Eso le dice. Encamínenlo. ¿De dónde salía ese dinero? Obvio, de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia manejaba estos recursos? ¿Acaso se los donaba el imperio? El emperador decía a la iglesia de Corinto, tomen, aquí hay, para ustedes, para que hagan la labor. ¿No? Entonces, ¿cómo es que no encontramos tantas referencias a esto en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta, si lo lee reflexivamente, se da cuenta la cantidad de dinero que costaba todo eso que estaban haciendo. Claro, si uno lo lee así como así, y dice, no, y pasaron de Iconio a Listra, o sea, como que fueron de esta calle a la otra. Pero eran días viajando. A riesgo de apartarme un poquito del texto, intentaré aclarar algunas cosas. En el mundo antiguo, todos eran religiosos. No habían ateos. Habían algunos, pero era muy poco, era una élite. De hecho, le hicieron esta acusación a los cristianos porque ellos no honraban a los dioses. Los cristianos no participaban del culto a los dioses ni ofrendaban para sus templos. Esto era importante. Usted participaba del culto a determinado Dios porque ofrendaba para el culto a ese Dios. Entonces los cristianos, bueno, no ofrendan para Serapis, no. Y ofrendan para, no sé, el Dios que se le ocurra. Baco, no, tampoco. Y ofrendan para el culto al emperador se lo sostenía el emperador. Y ofrendan para Hipócrates, no, tampoco. Y ofrendan para Cibeles, no. Uy, ¿qué religión son ustedes? No, nosotros servimos al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Y dónde está su templo? No tenemos templo. Ustedes son ateos. Y esa fue una acusación que recayó sobre los primeros cristianos, que eran ateos. ¿Por qué? Porque no honraban a sus dioses, a los dioses del mundo de entonces. ¿Y cómo sabían ellos que no lo honraban? Ninguno decía, no, pero es que yo lo honro en el corazón. No. Veamos las cosas. ¿Cómo lo sabían? Porque ellos no ofrendaban a sus dioses, no hacían ofrenda a sus dioses. En el mundo antiguo, todos sostenían el culto que profesaban. No existía eso de profesar una religión y no sostenerla. Si el cristiano era de trasfondo judío, sabía que debía contribuir para el culto público a Dios. Sabía que debía sostener su sinagoga. Sabía que debía aportar para el huérfano, la viuda y el extranjero. Y también en el siglo XVI encontramos escritos donde había una bolsa especial para rescatar a los cautivos, o sea, a los esclavos judíos.
Esas contribuciones financieras estaban fuera de toda discusión. Nadie discutía eso. Ellos aportaban. Los paganos sostenían su culto particular, sus templos y sus sacerdotes. Nadie discutía esto, pues se consideraba natural hacerlo y consideraban una gran maldad. Además, añádale a esto la ignorancia y la superstición. O sea, cualquier cosa que pasara, un terremoto, la erupción de un volcán, era culpa de estos que no sacrificaban a los dioses. Entonces, ninguno quería ser considerado de eso. Si usted vivía en una región donde se adoraba a Diana, en Efeso, usted tenía que contribuir a ese culto. Si no, cualquier cosa que pasara, usted es el culpable, porque usted no honra a nuestra diosa, que protege nuestra ciudad. Era cosa seria. Entonces se consideraba una gran maldad. Ellos evitaban esto. Ellos evitaban desatender sus deberes religiosos, que pasaban en primer lugar por sostener el culto que profesaban. Así que los primeros cristianos, los destinatarios de las cartas apostólicas, sea de trasfondo judío o gentil, ellos sabían y consideraban un deber sustentar de sus bienes el culto al Dios verdadero. Ahora uno se pregunta, ¿estos cristianos serían menos que los paganos? Habiendo sido enriquecidos por la salvación en Cristo, ¿negarían la gracia recibida por mezquindad personal? Por otro lado, hay abundante evidencia directa e indirecta en el Nuevo Testamento sobre las finanzas de la iglesia local. Esta de 1 Corintios 16:10 es una, pero hay muchas. En las mismas pastorales. Aquí debemos preguntarnos, si nosotros hubiéramos sido contemporáneos de Pablo y Timoteo, ¿cuánto habrían avanzado las misiones con nuestras ofrendas? Pero atengámonos a nuestro texto. Ya, no nos vayamos para allá, porque nos pega muy duro eso. Entonces, vamos, atengámonos a nuestro texto. ¿Cómo cumpliríamos con el deber si tuviéramos una viuda que sustentar? Pobre viuda. Comería saltado. ¿Se alimentaría todos los días con nuestro sustento? ¿O se vería obligada a ayunar? ¿Tendría cubiertas sus necesidades si dependiera de nosotros? Hoy día no solamente la necesidad de alimento, la necesidad de medicina. A medida que pasan los años, como que más medicina necesitamos. Eso hay que cubrirlo. Imagínense que tuviéramos, Dios no quiera, tengamos una viuda así aquí. Pero la Biblia es clara y esto es una regla que aquí es específica, pero esto tiene aplicaciones que van más allá. Porque esto nos habla también de un necesitado. Por eso que el título no es la viuda, sino el menesteroso, el que lo necesita. Hermanos, comparativamente hablando, nosotros tenemos mucho más recursos que nuestros hermanos del siglo I. Mucho más. Nosotros somos ricos al lado de ellos. Si era la cosa más normal del mundo tener solamente una muda de ropa. Hermano, imagínense lo que sería eso. No todos tenían zapatos. Imagínense. Tenemos mucho más que ellos. Pero comparativamente hablando también, nosotros ofrendamos mucho menos de lo que ellos ofrendaban.
Éfeso era una ciudad pujante y la iglesia vibraba con el evangelio. Son dos cosas distintas. Éfeso era una ciudad que atraía mucha inversión por la idolatría que había ahí. Diana. ¿Se acuerda que se formó hasta un problema con el sindicato de los artesanos ahí? ¿Ah? Si estos siguen predicándonos, ¿qué va a hacer de nuestro trabajo? Y ellos hacían templecillo. ¿Ah? Recuerdo. Iba un hermano de Corinto, toma, llévate esto de recuerdo, un templecillo de la diosa Diana, para que lo pegue ahí en tu bodega. Entonces, la ciudad era pujante y la iglesia vibraba con el evangelio. Ellos eran ricos en buenas obras. Pero 4 décadas más tarde, y por esto yo sé que ellos eran ricos en buenas obras, porque 4 décadas más tarde ya la cosa habían cambiado. El apóstol Juan, escribiendo en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4, les dice a esta misma iglesia que habían dejado su primer amor. Debían arrepentirse y volverse al Señor para así hacer, versículo 5, las primeras obras. ¿Se fija? Hubo un cambio en esa iglesia. Triste es decirlo, hoy día en Éfeso no hay ninguna iglesia cristiana. Me lo dijo un turco, esto está en Turquía, me lo dijo un turco que es de ahí y él tiene su negocio en Santiago. No hay iglesia. Pero en un tiempo, Dios les dirigió una carta especial a ellos. Y les dijo, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. O sea, ya no iban a hacer más luz. Eso pasó. Obedecer el mandato apostólico solo puede ser posible si los mandatados aman al Señor, si lo aman de verdad, si lo aman de hecho. Congregarse y no amar al Señor es posible. Lo describe, entre otros textos, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16, que en parte leyó nuestro hermano. Nota el cambio del singular al plural en el versículo 16. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais, es toda la congregación, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? A alguien entonces le dice, pero el apóstol no le habla a él, sino a la congregación, no les dais. O sea, la congregación discriminaba, bien, debe discriminar, pero no como dice Pablo, porque esta congregación discriminaba honrando al rico y despreciando al pobre. Lo lees ahí en Santiago. Pero ellos tenían recursos, porque si no, Santiago no les diría, y no les dais. En cambio, Pablo nos exhorta a sostener a aquellas viudas de la congregación, piadosas, que no tienen recursos. Abundando más en esto, te animo a reflexionar en los capítulos 8 y 9 de la segunda epístola a los Corintios. Eso es tarea para la casa. Para que veas cómo obraban dos grupos de iglesias. Las iglesias de Macedonia, es decir, Filipos, Berea, Tesalónica. Esas iglesias son de Macedonia. Y las de Acaya, al sur de Grecia, esto es Corinto y Cencrea. Son iglesias cristianas, son iglesias del primer siglo, pero obraban muy distinto. Eran congregaciones cristianas, pero muy distintas unas de otras.
La clave la encontramos en que los hermanos de Macedonia, lo dice 2 Corintios 8:5, se dieron primeramente al Señor y luego a los apóstoles. En cambio, los de Corinto, al menos, ellos dejan bastante que desear con su conducta entre sí. Su relación con el Evangelio y su falta de afecto al apóstol, a pesar del amor en palabras y en hechos de Pablo por ellos, según leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Mire cómo pone ahí Pablo esto. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Parece increíble esto. ¿Cómo a alguien, siendo objeto de la generosidad de otro, va a responder de esta manera? Eso es posible y es diabólico. Porque devolver mal por mal, eso es humano. Devolver bien por mal, eso es de Dios. Pero devolver mal por bien, eso es diabólico. Y aquí ellos estaban siendo influenciados no por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo se atreve a decirle, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Así, hermanos, concluimos que el dar generoso es un indicativo del amor. No estoy diciendo ninguna cosa extraordinaria. Todos nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos. Todos. Es muy raro que un padre, una madre no haga eso con su hijo. Se niega a sí mismo para darle a sus hijos algo que él ve que su hijo, su hija necesita. Vamos al segundo grupo. El segundo grupo de viudas referido aquí es de aquellas que tienen parientes cercanos que pueden aliviar sus necesidades. Esto aparece en los versículos 4 y 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, note aquí, nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, dice el versículo 4. Y el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente, note que hay una prioridad, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Ni siquiera es incrédulo. No, es peor que un incrédulo. Nota aquí cómo la piedad, la devoción a Dios se expresa en ser solícito con los padres o abuelos. Aquí tenemos el quinto mandamiento en acción. ¿Será espiritualidad verdadera aquella que se olvida de sus padres o abuelos en necesidad? ¿Servirá acaso al Señor quien es rebelde con sus padres, quien no cumple su deber filial? La ley civil en esto concuerda con la voluntad de Dios, por lo que quien va en contra de la ley de Dios también infringe la ley civil. Y según nuestra legislación, se expone a la sanción y castigo correspondiente. Dice un proverbio, la caridad bien entendida comienza por casa. La piedad, dice el apóstol, ha de comenzar por casa. Si esta sola línea se atendiera diligentemente. Mire, yo sé, no recordamos el sermón, apenas salimos, ya no olvidamos. Pero si algo recordemos esto. Y yo me doy por satisfecho. La caridad comienza
por casa. Otro sol brillaría en muchos hogares cristianos, donde la piedad se reserva solo para el culto dominical. Hermanos, la piedad comienza por la propia familia. Cada uno tiene un rol, una responsabilidad que ha de cumplir si quiere agradar a Dios. Dice el apóstol, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, es el deber de la descendencia de los progenitores en necesidad ocuparse del sustento de estos, de recompensar a sus padres, dice el versículo 4, por la crianza, por los desvelos, por la abnegación sacrificial, para que los hijos sean lo que son. Ahora, hay excepciones de padres, ¿sí? Hay padres desconsiderados y egoístas. Hay padres ausentes. Hay padres duros y crueles. Sí, hermano, hay excepciones de padres. Y ellos darán a cuenta ante Dios por sus responsabilidades incumplidas. Pero eso no justifica quebrantar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento no es opcional y tampoco se aplica solo si los padres lo merecen. No te equivoques. Sean como sean, son tus padres y son los que Dios quiso usar para darte vida y traerte al mundo. Alguien podrá decir, pero es que usted no conoce a mi padre. Pero Dios lo conoce. Y tu padre dará cuenta ante Dios. Igual que tú. Porque todos compareceremos ante el juez de toda la tierra. De paso, hermano, ¿cómo cultivamos la piedad como padres? Si somos padres, ¿cómo cultivamos la piedad? ¿Cómo cultivas la piedad como madre? Debemos preguntarnos estas cosas. Entonces, vamos a nuestro texto. Habrá viudas, habrá necesitadas, pero no necesariamente la iglesia debe hacerse cargo de ellas. La primera responsabilidad recae sobre la familia. ¿Qué ocurre si una viuda con parentela es abandonada a su suerte? Pasan estas cosas. Dios no lo permita, pero si eso ocurre, es una demostración de la ausencia de fe. No importa los pretendidos dones o servicios que haga el infractor. El veredicto es claro. Es peor que un incrédulo. El texto amplía la responsabilidad, pues dice, si alguno no provee para los suyos, versículo 8. Aquí está implícito el deber de trabajar. Según de Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 10 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A los mismos Efesios en el capítulo 4, versículo 28 les dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí hay otra razón para el trabajo duro. Poder ahorrar para tener que compartir con el que padece necesidad. Une estos tres textos con Gálatas 6:10
y te da el cuadro completo. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, siguiendo estos principios bíblicos, tengo el deber de trabajar para comer mi propio pan, proveer a mis padres si están en necesidad, proveer para mi familia y compartir para las necesidades de los santos. Esta es la piedad bien entendida y no termina ahí. Lo siento, hermano, no termina ahí. Pues dice en Tito 3:8 que los que creen en Dios, nosotros, ¿verdad? Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. E insiste en el versículo 14, y aprendan también los nuestros. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Qué debemos aprender? Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Se fija? Para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Considerando todo lo dicho hasta aquí, nos resulta obvio que quien desampara a sus padres o abuelos en necesidad ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor? Hay por lo menos 3 razones. La primera es que el incrédulo nada sabe del amor de Dios. Él nada sabe de Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y puedes ver otra vez como lo repite en el capítulo 15, versículo 12. O en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En segundo lugar, el incrédulo nada sabe del ejemplo de Cristo. Y nosotros, creyentes, sí sabemos de su ejemplo de amor. Tampoco sabe del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él no tiene idea. Por eso es peor si no lo hace. En tercer lugar, muchos incrédulos muestran hacia sus familias respeto, afecto y amor, más evidentemente que algunos llamados creyentes, pese a su ignorancia del mandato divino. No conocemos incrédulos que se comportan de manera admirable con sus padres. ¿Sí? El versículo 16 resume la acción correcta y necesaria según el tipo de viuda, sea sola y en necesidad, o en necesidad pero con parientes. Dice ahí, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Eso no está sujeto a interpretación, ¿verdad? Es muy claro, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de, aquí está el propósito de esto, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ven? Así que debemos llevar las cargas que nos corresponden. No estamos llamados a satisfacer las necesidades de todo el mundo. En todo el mundo hay necesidad, pero no estamos llamados a suplirlas todas. No somos asistencia social. Es más, eso es un concepto ajeno a las Escrituras, la asistencia social. Te diría, pero ¿cómo no? Porque la primera responsabilidad es la familia. Y los segundos son los cuerpos intermedios que hay, asociaciones, los vecinos. Cuando el Estado se mete en esto, pide 100 para ayudar al pobre y al pobre llega 1. ¿Y los 99? Es que gastos operativos. Eso pasa.
Hay necesidades inmediatas en la congregación a resolver por quienes Dios dice que son responsables de ellos. De algunos, el creyente individualmente. De otros, la iglesia como un todo. Pero todos estamos llamados a cuidar los recursos a fin de que haya lo suficiente, dice el versículo 16, para los que dentro de la congregación cumplen los requisitos de la asignación de recursos. Por último, está el tipo de viuda del versículo 6, la que se entrega a los placeres. Dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. A la viuda de verdad se contrapone esta viuda, que más que necesitar de sustento, lo que ella requiere es cordura, prudencia, moderación y recato. Esta es la viuda alegre, ávida de disfrutar la vida y sumergirse en el libertinaje sin otro límite más que los que le impongan sus recursos. Estas buscan en las frivolidades mundanas satisfacer el hambre de sus corazones solitarios. Este sentir es más común de lo que se piensa. Lo vemos en aquellos que fuera del hogar paterno, como modernos hijos pródigos, dilapidan sus ingresos y su honra, disfrutando alegremente su apetecida libertad esclavizante. También está el mismo sentir en aquellos que ya entrados en años lamentan no haber corrido más libremente por las anchas avenidas juveniles del pecado. Es que yo no disfruté de la vida, comentaba quejándose una mujer de la edad de mi madre. Me casé muy joven y no conocía el mundo. Continuó, solo tuve vida de iglesia. Y así es, porque tener vida de iglesia no es ser cristiano. Tener vida de iglesia tal vez prolongue tus días y tengas una vida más tranquila, pero eso no equivale a tener vida eterna. Puedes tener vida de iglesia y amar el mundo, como esta dama sin vergüenza lo admitía. Y si hubiera quedado viuda siendo joven y sin hijos, esta que me decía eso, ¿habría caído en lo que Pablo denuncia aquí? ¿Sería una muerta en vida? Bueno, ella se consideraba creyente. No sé si habrá cambiado de idea, si habrá conocido realmente el Evangelio. Otra cosa se desprende aquí. Esta viuda fue refrenada mientras estuvo casada. El matrimonio no hace a nadie cristiano. El creyente incrédulo, dice 1 Corintios 7:14, es santificado en el cónyuge creyente. Es decir, es apartado. Su condición de casado o de casada lo aparta de vicios y pecados que les son más comunes a jóvenes solteros. No quiere decir que sean salvos o que el cónyuge creyente contribuya a su salvación. Pero una vez muerto el cónyuge creyente, el cónyuge incrédulo queda libre y ya no tiene nadie que refrene sus inclinaciones. Hoy tenemos cónyuges que asisten, a veces de mala gana, más por complacer al cónyuge que porque sienten necesidad de Dios. Hay los que parecieran encontrar placer en distraer al cónyuge de sus deberes piadosos. Estos cónyuges, aunque unidos en matrimonio con creyentes, viviendo, están muertos. Ellos
Los cónyuges incrédulos pertenecen al reino de las tinieblas y odian la luz. Esa es la razón por la que no disfrutan las Escrituras. Es la razón por la que les es fatigoso oír un sermón y descubren defectos en todos, menos en sí mismos. Se acostumbran a manipular, a mentir, a darle otro sentido, siempre peor, a las palabras que escuchan o las acciones que ven. Sus cuerpos pueden estar presentes, pero sus mentes vagan por el infinito y más allá. Querido hermano o hermana, no te engañes. Tu cónyuge no necesita comportarse mejor. Tu cónyuge necesita a Cristo. No te contentes con que su comportamiento mejore. El infierno está lleno de bien portados que rechazaron a Cristo. El problema del incrédulo no es que no entiende, no es un problema intelectual, no, es un problema moral. Su problema es que ama más las tinieblas que la luz y por eso huye de esta para vivir en la oscuridad. Como dice Pablo aquí en el versículo 6, viviendo está muerta. Pero aún hay esperanza. Si alguien aquí presente se identifica con esto, hoy puede ir a Cristo. Y desde aquí le digo, huye de la ira venidera y refúgiate en los brazos amantes de Cristo. Fueron extendidos para ti en el madero de la cruz para abrazarte y librarte de todos tus pecados. Clama como el publicano, Dios, sé propicio a mí, pecador. Clama como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él oirá tu clamor. Y no solo oirá, Él te responderá. Oro que le escuches decir lo que oyeron los leprosos. Quiero, sé limpio. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.